foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common... Estamos en el Faradio. Hoy queremos tener una conversación cultural con un artista bastante joven de Cantabria que se llama Celia Viñals Soler. Muy buenas, Celia. Hola, muy buenas. Y que acaba de estrenar en la Fundación Bruno Alonso en Santander una exposición fotográfica que se llama La Tierra me recuerda. Bueno, lo primero, ¿qué tal la inauguración que ha sido este pasado lunes? Sí, fue hace unas horas y la verdad que muy bien. A la gente le gustó mucho, que eso a mí me alegra. Que estará abierto hasta el día 4 de julio, entonces a ver cómo va. Bueno, hasta el 4 de julio se puede visitar de lunes a viernes por las tardes de 7 a 8 y media. Y bueno, pues este es, digamos, el primer trabajo fotográfico tuyo que se expone. Y bueno, pues, ¿qué es La Tierra me recuerda? ¿Qué tierra es la que enseñas? Pues son varios lenguajes de los que intento hablar. Yo crecí en diversos países, cada máximo 5 años me mudaba, pero este trabajo surgió sobre todo porque quise presentarme a un concurso que al final no funcionó, que iba sobre el mundo árabe moderno, un trabajo fotográfico sobre el mundo árabe, una versión más contemporánea. Y entonces yo quise hablar de Palestina, em, pero claro, no surgió la cosa porque, claro, desde mi privilegio, desde mi casa, desde España, ¿cómo puedo conectar a las... No sabía cómo plantearlo. Entonces, lo que hice es intentar hablar de la tierra, más bien, un concepto general. Si a ellos le quitan la tierra, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, es suya realmente. La tierra les va a recordar de por vida, no se lo pueden quitar. Sí, y lo junté un poco a mi historia también con el exilio y eso, así es. Mm. Y bueno, de momento, o sea, tú dices que la gente en la inauguración, bueno, encantada de la vida viendo tu trabajo y bueno, ¿cómo vas a estar permanentemente yendo a ver cómo va la afluencia de gente? Sí, ¿Cómo te llega el feedback a partir de ahora? sí, no todos los días, pero sí, bastante voy a ir, sí. Ujú. Y bueno, pues me imagino que claro, con todos los sitios donde has vivido, ¿por qué has escogido justamente Palestina? Hablar de... Muchas personas no entienden cuando ven el trabajo que es directamente, Ajá. que surge directamente de Palestina. Obviamente, las fotos son en España, en Jordania y poco más. Pero lo escogí porque a mí, más allá de que me parezca un absoluto terror lo que está pasando, viví en el Líbano y entonces directamente vimos cómo eso afectaba, claro, porque el Líbano es frontera, está en la frontera. Ujú. Y lo llevo siempre conmigo, ¿no? De alguna manera, la sensación que deben estar sintiendo me sigue constantemente. Y entonces quería intentar alzar la voz un poco sobre el tema, sí. Y aparece solamente la Tierra o la Tierra explicada también a través de personas que están Mm, permanentemente ahí en esa Tierra, pase lo que pase, ¿no? claro, obviamente los humanos estamos muy presentes en la naturaleza y en la tierra y también somos parte de ella. Al final, eh, todas nuestras formas de nuestro cuerpo están en la naturaleza, por lo que no podía eliminar a los humanos por completo, y menos a la mujer de mi trabajo. O sea, que también has querido darle un poco ese enfoque, ¿no? Ver que la Tierra no es solamente de hombres, sino que evidentemente también es de mujeres, ¿no? Sí, para mí me encanta trabajar con mujeres eh, por el poder que demuestran, que transmiten. Es la verdad que muy... Mm. Mm. Hace poco bueno, se abría otra exposición también aquí en Cantabria y también en otros sitios de España que habla precisamente sobre Palestina. Mm. No quiere ser una exposición que se centre mucho en imágenes de lo que está pasando hoy en día Ujú. allí, sino que habla de la historia
ya desde antes incluso de 1948 a través de fotografías del Palestinian Museum. Y bueno, pues lo que nos contaban de esa exposición es que si se veía en las imágenes de Palestina de los años 50 o 60, parecían perfectamente fotos que se podían haber sacado en España, porque actualmente a ese Mediterráneo que al final pues tiene diferentes orillas, pero que, bueno, que tienen como esa particularidad común, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, el Líbano, Beirut sobre todo, hace 40 años era el París del Medio Oriente. Y después tan castigada. Y luego el retroceso ha sido horrible, la verdad, sí. Verlo en directo, además. Bueno, ¿cuántos años has estado allí viviendo? El Líbano fue el país en el que menos viví por la situación. Obviamente yo no me puedo desarrollar como me fui con 16 años, estuve 2 años viviendo allí y obviamente en esas circunstancias yo no me puedo desarrollar, por lo que me volví a España, sí. ¿Y cómo explicarías el Líbano que viste a esa edad? Muy difícil. Creo que cualquier persona le costaría procesar eso si no lo has vivido nunca antes. Y más siendo yo joven, creo que mi cerebro no era capaz de entenderlo, sí. Me sentí muy desconectada realmente de todos estos años y una vez que llegué aquí procesé realmente lo duro que fue el país, ¿no? Supongo que al estar allí ya sería un momento en que escuchabas constantemente hablar de Palestina, de cómo es la historia de ese pueblo, de todo el conflicto que atraviesa un montón de décadas con Israel. Y no sé si ahí te nació como una especie de conciencia, ¿no? Por de repente conocer cosas que seguramente antes, por ser muy pequeña, no habías tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Ahí en general se habla mucho más de ello que aquí. Y en 2021 lo que está pasando actualmente ocurrió en menor dimensión y claro, estábamos desbordados y no era que me nació una conciencia porque yo siempre he sido una persona que le afecta mucho las problemáticas de hoy en día, fue más ira, fue una impotencia que no puedo explicar, una, una sensación de puro fuego, ¿no? No, a veces miro a mi yo de 15, 14, 15, 16, 17 años y digo, ¿cómo puede ser una cosa tan enana con tanta ira dentro, ¿no? Pero sí. Y claro, pues, ¿en qué momento te nace lo de la fotografía? ¿Tiene algo que ver también con ese momento personal tuyo o ya empezó desde antes? Yo creo que es más por herencia, porque a mi abuelo le encantaban las fotos, mi abuelo materno, mi madre se le da muy bien también, mi tío también. Entonces, desde muy pequeña tenía una cámara de fotos o un móvil y hacía fotografías. Bueno, la generación que, claro, evidentemente es, bueno, la siguiente, digamos, de la mía, que estoy en los 40 y tantos, y que ya habéis, claro, empezado a hacer fotografías con un teléfono desde bien pequeñas, ¿no? Pero yo recuerdo que con 5 años tenía una cámara, aunque fuese digital. Sí. Y mi madre se fijó en que ya hacía bien los encuadres y sí. Y antes de esta exposición, ¿qué es lo que has ido haciendo en fotografía? Hice unos cursos y el máster de fotografía de autor. También hicimos una exposición colectiva. Esta es mi primera individual. Y desde que salí de allí, que fue el año pasado, tomé más mi camino porque siento que en las escuelas de arte, sobre todo en España, es te limita mucho. Eh, claro, lo que ellos quieren es una réplica de quiénes han sido ellos y a ellos me refiero a las personas que han tenido éxito en este mundo. Entonces, mi lenguaje no iba con cómo eran ellos y entonces no se aceptaba muy bien. Pero una vez que salí ya pude hacer ese diálogo de poesía escrita sí, y fotografía o
una fotografía más poética, sí. Ujú. O sea, que digamos que con tu experiencia fuera de España has conseguido encontrar como referencias que se pudieran apegar un poco más a lo que tú querías ser como artista. Mm, yo creo que intenté juntar todo lo que soy yo Ujú. y convertirlo a mi arte, más bien. Por eso cuando me preguntan por quién te inspira, no soy capaz de decir nadie, porque me puede gustar alguna obra suelta, pero no hay nadie que sea que piense igual que yo, que tengamos todas esas cosas en común. Bueno, o sea, al final es beber de muchas cosas Sí, para de- crear sí, absolutamente por tu cuenta, ¿no? sí. Sin pensar en quién te puede influir o más o menos. Mm. Y de cara al futuro, ¿tienes alguna cosa más pensada? En concreto no, pero obviamente tengo que seguir con la fotografía y con los proyectos. Afortunadamente no tengo esa presión de tener que crear rápidamente Ujú. y me permite crear los proyectos, ir ampliándolos y muy bien los resultados por ahora. Creo que es una buena técnica. Bueno, pues desde luego que esperamos que la Fundación Bruno Alonso sea un éxito la exposición. Bueno, nosotros supimos de que esto llegaba a la Fundación Bruno Alonso gracias a Yolanda Soler, que es la madre de Celia Viñals Mm, Soler. sí. Bueno, de hecho, hace varios meses pudimos entrevistarla a ella. Desde luego, no era una entrevista puramente artística, sino que estábamos hablando del movimiento Líbano, Jordania, de cómo estaba la situación con Israel, no solamente apuntando hacia Gaza, sino también hacia otros vecinos suyos. Ujú. Y claro, lamentablemente por la situación tal como está, que en este momento está verdaderamente, bueno, aparte de lo humanitario, que es un auténtico desastre, pero verdaderamente peligrosa por lo que está sucediendo también con Irán. Claro, tus padres no han podido venir a la Mm, inauguración de la exposición. ¿Qué te están mm. contando de los últimos días, semanas de lo que están viviendo ahí en Jordania? Fue un poco alarmante el domingo, creo que fue, porque claro, Irán, Israel están en conflicto ahora mismo y Jordania está en pleno medio y entonces no sabían cuándo les iba a tocar también a ellos, por lo que tomaron unas ciertas precauciones para ver cómo se evolucionaba la situación y han seguido en Jordania vida normal. Afortunadamente, yo creo que es uno de los países más seguros de la zona. Y muchas personas cuando viajan allí, perdón, me expliqué mal, no viajan allí precisamente por ese miedo, eh, porque es tan pequeño que piensan que es porque los sitios de al lado estén afectados, ellos también lo van a estar. Y yo quiero hablar de esto porque cuando estuvimos en Jordania, yo fui de viaje a Jordania en diciembre, por Navidad, lo hablaba yo con la gente local, que están perdiendo trabajo, que hay muy poco turismo por ese miedo. Yo creo que a Jordania este está perfectamente por ahora. Esperamos que así siga y que animo a la gente a no cancelar esos viajes porque al final afecta a muchísimas personas, ¿no? Claro, Jordania sigue estando en una situación de, por lo menos aparentemente, una mayor seguridad, pero Y casi siempre lo ha estado, pero los misiles pasan por encima. claro, sí. Ahora mismo sí, ahora en este preciso momento sí. Ahora mismo que Mm. hay este intercambio de bombardeos entre Israel e Irán, pues evidentemente las luces que ves en Jordania por la noche no son solamente las de las estrellas, Ya. sino Mm. de lo que sobrevuela por allí. Yo creo que, bueno, podemos, pues, supongo, no sé si estas historias que tú has vivido, de haber estado allí en Jordania, de haber estado tan cerca de Palestina, de ahora plasmar también un poco eso en la exposición de La Tierra me recuerda, no sé si crees que tu trayectoria también va a seguir un poco por ese hilo, ¿no? O sea, si la situación sigue complicada, si desde luego hace falta hacer más llamamientos para un respeto de los derechos humanos, si esto Obviamente. puede ligar a que tú en el futuro consideres que puedes llevar un poco más allá lo que has llevado a cabo ahora con esta Sí, exposición. quiero ir más allá, pero tengo que encontrar la manera de respetar a todas las personas, porque yo no estoy directamente involucrada en ello, entonces no sé cómo hablar de ello de una manera respetuosa. Em,
Bueno, sí sé de esta manera, pero no sé cómo llevarlo a más respetándoles. Lo que sí tengo claro es que la crítica social por mi parte no va a parar, porque hasta que todos no estemos libres, yo no lo voy a estar, así lo digo. Eh, entonces, bueno, Pues esperemos que en el futuro lo que puedas contar sobre Palestina sea con unas noticias muy diferentes a las que estamos viendo últimamente. ay, esperemos que sí. Ojalá. Y yo creo que podemos aprovechar para mandarle un afectuoso saludo a tus padres que no han podido ver la inauguración Sí. de La Tierra me recuerda en la Fundación Bruno Alonso, y que puedan venir. Si es, ¿tú crees que podrían venir antes de que acabe la exposición? No, no creo, pero No, ¿no? habrá más en un futuro. Ahora más. Entonces, Esperemos que la sí. puedan ver, aunque sea en otro espacio y en otro momento, pero que la Mm, puedan ver. Así que, Cera Viñal Soler, te agradezco un montón que hayas atendido la llamada del Faradio y esperemos que sí. esa Mm, exposición, recordemos hasta el 4 de julio, Fundación Bruno Alonso de Santander, pues que sea todo un éxito. Un abrazo grande. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.